Gracias por la invitación, doctor. Saludos a todos. Veo de repente hay algunas caras conocidas. Pues bueno, espero que sea una buena recapitulación de lo que seguramente ya alguna vez se ha hablado y esclarecer algunas otras dudas, a lo mejor si se puede, o aprender y que haya algunas, comentarios y preguntas. Bueno, pues vamos a hablar de la hemorragia de la fisiopatología de la hemorragia subaracnoidea. Es compleja desde un punto de vista no simplista. Yo me acuerdo que cuando estudié esto en algún momento, pues bueno, decíamos, bueno, ya está, el aneurisma se rompe y algo pasa por ahí y algo pasa que aumenta la vasoreactividad y bueno, total que se cierra el vaso y bueno, pues eso es tan severo que baja la perfusión cerebral y por eso existe algo que se llama la isquemia cerebral tardía, ¿no? Era un mecanismo bastante simplista y dijimos, bueno, pues ¿por qué no? Suena bastante lógico y bastante fisiopatológicamente acertado que si nosotros abrimos esa arteria, pues ya sea por medios químicos o farmacológicos o mecánicos, pues tiene sentido que si yo abro el vasoespasmo, mejor el vasoespasmo, pues voy a mejorar la isquemia cerebral tardía. Y pues resulta que la medicina no funciona muchas de las veces así, ¿no? Por eso a veces decimos, yo siempre peleé toda la vida de repente con mis maestros porque estaban casados con una medicina basada en fisiopatología, yo estaba con una medicina basada en la evidencia y de repente hay como que hay ciertas peleas o ciertas discusiones entre si hacemos medicina basada en fisiopato o en medicina basada en evidencias. Llega el punto en que no se pueden disecar las dos. De repente, no todo está en la evidencia y hay que saber fisiopatología para tratar de dilucidar de repente algún otro tipo de cosas. Pero bueno, ¿qué nos empezó a generar duda? Bueno, desde el punto de vista causal. El vasoespasmo no siempre está asociado a DSI y no todos los DSI tienen vasoespasmo. Y esa es como la idea muy general. Yo sé que seguramente en lo que han hablado de hemorragia subaracnoidea se ha dicho hasta el cansancio, ¿no? El dato es que hasta 70% de los pacientes con hemorragia subaracnoidea hacen algún tipo de vasoespasmo, sea leve, sea moderado, sea severo. Y evaluar esto no es tan fácil, porque podemos definirlo, bueno, vasoespasmo por angiotac, a vasoespasmo por resonancia magnética en secuencia TOF o con gadolinio, o con el gold standard, que es una angiografía cerebral con sustracción digital, o, ¿por qué no? Una medida que a todos nos gusta y usamos mucho, que cada vez a los intensivistas nos gusta más, que es el Doppler transcráneo. Entonces, de repente se vuelve aquí la cuestión de definición, ¿no? O sea, estamos hablando de vasoespasmo que angiográfico o sonográfico, ¿no? Entonces, para ese estudio lo definieron como tomográfico y dice 70% hacen algún tipo de vasoespasmo en la angiotomografía, pero de eso solamente el 30% hace algo que se llama isquemia cerebral tardía. Eso es un dato bien interesante. Y aparte otro que nos enseñó el estudio Conscious uno y 2, no que de lo que aprendimos del Conscious uno y 2 fue que no necesariamente corregir vasoespasmo significa corregir o prevenir isquemia cerebral tardía o resultados neurológicos. Entonces, en general, esta teoría del muy bonita del vasoespasmo que baja la perfusión cerebral y que por eso los vasos por eso el parénquima cerebral hace isquemia, pues es muy simplista, es muy bonita, es muy entendible, pero no es del todo cierta. Entonces a mí me gustaría resumir este preámbulo como el vasoespasmo angiográfico no es un factor ni único ni suficiente para generar isquemia cerebral tardía. Solamente es un epifenómeno. Significa, el vasoespasmo puede estar asociado y estar por ahí como un testigo silente, pero no como una relación de causa y efecto. Muy bien, les presento la fisiopatología más o menos compleja. Esto yo creo que es un artículo que seguramente ya muchos han visto, si no es que todos, donde solamente aquí, si ven mi apuntador, del lado derecho, donde está este vasito de aquí, ay caray, donde se ve una reducción de la luz y donde señala aquí vasoespasmo, solamente esa pequeña parte es lo que nosotros teníamos entendido hasta hace algunos años. Después de unos años para acá, todo se ha derrumbado y descontrolado y entonces han definido demasiadas vías fisiopatológicas por las cuales
un parénquima cerebral puede estar afectado, desde el DCI, la lesión cerebral temprana, el DCI está asociado, por ejemplo, a la microtrombosis, a la neuroinflamación, a la disfunción de la unidad neurovascular funcional. Es más complejo de lo que pensábamos, esa es la traducción. Entonces, tenemos por un lado un aneurisma que se rompe y hace un bulk, hace como un volcado de sangre hacia el espacio subaracnoideo que en condiciones generales no debiera haber sangre ahí. Entonces, muchos han estudiado el cuello del aneurisma y han visto que hay infiltración de linfocitos B justo ahí. Entonces, cabe la posibilidad de que sea un disparador ya inflamatorio desde antes de que se rompa. Pero bueno, ese es un tema aparte. A veces, y aquí me detengo a pensarlo, porque a veces en el instituto había ocasiones que ingresaban pacientes, no sé, para una angiografía, eh, digamos, por alguna otra causa, vamos a decir, una trombectomía, y en el momento de estar maniobrando, resulta que se abría la arteria, había una lesión que hacía que se extravasara el medio de contraste y por tanto había una hemorragia subaracnoidea traumática. Y ahí pensábamos, ¿qué pasa? ¿Esto lo vamos a tratar como una hemorragia subaracnoidea neurismática o no? Y sigue estando la pregunta en el aire, pero algunas de las diferencias es que el cuello del aneurisma antes de que se rompa ya tiene alguna infiltración por inflamación crónica. Bueno, punto y aparte, se vuelca eritrocitos al espacio subaracnoideo. ¿Qué pasa? Simplemente por mecanismo directo de infiltración o de lesión directa, vamos a decir, sobre el parénquima, el hecho de que la sangre disrumpa del parénquima, hay un daño ya intrínseco per se. Además que, pues, depende también de la zona, depende de la zona afectada, puede haber también efecto de masa, por ejemplo, o el efecto de masa de que haya un sangrado, que haya un volcado intraventricular, se vaya y se tape el cuarto ventrículo y entonces haya hidrocefalia. Estas son meramente causas mecánicas, ¿no? Bueno, también es cierto que una vez el eritrocito sale al espacio subaracnoideo, hay especies reactivas, o se convierte, o cuando ya hay hemólisis, los eritrocitos liberan especies reactivas de oxígeno, libera metahemoglobina, libera hemoglobina, que si lo ven acá, es vamos a decir, vamos a dejarlo por el momento como un trigger para el vasoespasmo. Por un lado tenemos ya la explicación del vasoespasmo, pero resulta que no termina ahí. La hemoglobina, la metahemoglobina, en el espacio subaracnoideo también puede presentarse como un antígeno y a su vez entonces darnos una activación de la neuroinflamación. Hasta donde yo me acordaba, cuando estudié medicina, me decían, hay dos santuarios inmunológicos, uno es el testículo y otro es el cerebro, porque ahí no hay infiltración de las células inmunes, no hay sistema inmune dentro del parénquima cerebral y no hay sistema inmune del testículo. La verdad es que hace mucho tiempo que dejé le perdí la pista al testículo y no sé si hay células del sistema inmune en el testículo, la verdad es que ya no seguí esa línea, esa línea de abordaje, pero con lo del asunto de la cabeza... Resulta que sí, resulta que la microglía es la célula inmune propia del sistema nervioso central y puede expresar receptores bien interesantes que ahorita los vamos a ver más adelante y que pueden generar o ser el trigger de una inflamación severísima en el paciente con hemorragia subaracnoidea, al punto de tener una disregulación entre la baja biodisponibilidad, ojo con eso, baja biodisponibilidad del óxido nítrico y un aumento de la biodisponibilidad de la endotelina 1. A su vez, también toda esta disrupción endotelial secundaria al aneurisma puede generarnos microtrombosis y alteración otra vez de la unidad neurovascular funcional. Esto es a grandes rasgos, les di una pincelada. En donde hice la alta especialidad de neurocríticos, tenían mis maestros una frase que a mí me dejaba, cuando roté me dio como algo así como, ¿y esto es qué? Pero después creo que lo entendí. Decían que para nosotros, o para los que nos hacemos de terapia intensiva neurológica, la hemorragia subaracnoidea era como nuestra sepsis, era como nuestra enfermedad favorita, o como nuestro choque séptico. Y se parecen un montón. Déjenme les cuento una historia. Bueno, antes de esto, quiero englobarles aquí cuál es
como el completo de la fisiopatología. Es una hemorragia subaracnoidea que por un lado tenemos una lesión cerebral temprana y por otro tenemos una isquemia cerebral tardía. En cuanto a al daño cerebral temprano, hay destrucción tisular per se de los eritrocitos volcados sobre el parénquima cerebral y en ocasiones en el sistema interventricular. Tienen efecto de masa, hay hidrocefalia, que ya tocamos ese tema, y está algo que se llama la isquemia global transitoria. Por el lado del DCI, tenemos algunas explicaciones que no son excluyentes entre sí, todas están coordinadas, que es la neuroinflamación, la disfunción microvascular, la microtrombosis, la despolarización de diseminación cortical, la disrupción de la barrera hematoencefálica, el vasoespasmo, que es una disregulación entre la vasoconstricción y la vasodilatación. Ay, Dios. Bueno, me voy a adelantar para contarles el cuento que les había querido decir hace ratito. Esta es una imagen, ni siquiera es de hemorragia subaracnoidea. Todo el mundo aquí conoce esta imagen que fue del New England hablando de, de sepsis, ¿no? Decíamos que, bueno, ahora sabemos que la sepsis es una respuesta inmune descontrolada ante un epítopo, ante un antígeno o ante algo que haga que responda al sistema inmune. ¿Cómo el sistema inmune responde a esos, digamos, a esos ataques? Es a través de unos receptores que están asociados a patógenos. Es decir, yo tengo muchas causas que pueden encender mi sistema inmune, ¿no? Que puede ser DNA viral, que puede ser RNA viral, que puede ser lipopolisacáridos, que puede ser un adyuvante como algún metal, por ejemplo, o que pueden ser patrones moleculares asociados a daño. Todo eso el sistema inmune lo detecta a través de varios receptores, los tipo scavenger, o también más descritos o más amigables, los receptores tipo TOL. Y bueno, aquí parece que ya estamos hablando de sepsis y estamos hablando de sepsis porque los receptores tipo TOL generan una activación intracelular después de tener el trigger adecuado. Vamos a poner el ejemplo clásico de una bacteria gram negativa con sus lipopolisacáridos pegados en la membrana que eventualmente reaccionan con una proteína que es parte del sistema inmune innato, es decir, que nunca cambia independientemente de lo que pase, así lo hicieron, así se quedó y así se va a quedar para siempre, ¿no? Que es la proteína fijadora de lipopolisacáridos. Este es un ejemplo muy burdo donde está la gram negativa, se pega el lipopolisacárido a la LVP se pega al complejo TLR4 y sus proteínas adaptadoras de MID2, CD14 e intracelulares del MID88 y todo genera la inhibición la inhibición del inhibidor del kappa B y el factor nuclear kappa B se activa, entra al núcleo como una secuencia promotora que activa un gen y entonces empieza la ADN polimerasa a generar una proteína y esas proteínas son las proteínas o las citocinas proinflamatorias. Pero doctor, ¿por qué está hablando de sepsis en una clase de hemorragia subaracnoidea? Que es lo mismo casi casi porque en vez de los lipopolisacáridos, la hemoglobina y la degradación de la hemoglobina dentro del espacio subaracnoideo activa el TLR4, así como lo activan las lipopolisacáridos unidos a las LVPs, y entonces empieza un gran baile de tsunami de citocinas proinflamatorias. Y por eso han encontrado citocinas proinflamatorias en líquido cefalorraquídeo, y por eso han encontrado citocinas proinflamatorias en suero, y por eso el paciente con hemorragia subaracnoidea les puede hacer el choque, uno de los choques más profundos que ustedes puedan ver, donde ustedes le están metiendo inotrópico, vasopresor y de todo, y el paciente nomás no levanta la tensión arterial, y se supone que tenemos que tener al paciente en buena tensión arterial porque tenemos un vasoespasmo contra el cual pelear. Entonces, se activa la microglia a través de la activación del TLR4 las sustancias de degradación de la hemoglobina, y se activa la microglia y la microglia puede irse hacia una respuesta tipo M1 o M2. De hecho, no es una u otra, son las dos, pero a partir de la cual haya más predominancia, el paciente va a tener
un mayor fenotipo en el momento de hacer la inflamación. Si hay predominancia de la microglia hacia M1, va a haber liberación de interleucina 1, la 6, la 12, una reacción proinflamatoria y hay daño cerebral. Pero a su vez debería activar también una secuencia a través de interleucina 10 y el TGF-beta fuera antiinflamatoria para regular o para tratar de contener el daño. Es decir, tienen que haber los dos, sí, y tienen que estar regulados. Entonces, en algún punto, la hemorragia subaracnoidea va a ser muy similar a la sepsis, donde decimos ahora que la sepsis es una disregulación de este sistema de la inflamación. Probablemente en algún punto vamos a decir, la hemorragia subaracnoidea es una disregulación en la activación del sistema inmune del sistema nervioso central. Antes de seguir con neuroinflamación, disculpen un poquito, quiero hacer una pausa para hablar, es rapidísimo, de lesión cerebral aguda. Me emocioné con la neuroinflamación, disculpen ustedes, pero bueno, ¿qué es lo primero que pasa? Porque vamos a hablar de lleno de la isquemia cerebral tardía, entonces déjenme hablarles un segundito de la lesión cerebral temprana. Y eso es bien fácil. Una vez estaba rotando en Argentina con el doctor Nicolás Ciarocchi y me hizo una pregunta que me dejó helado. Me dijo, ¿por qué el paciente que le da una barraja cerebral está caminando y de repente, ¡pum!, se cae y tiene alteración del estado del sensorio, dicen ellos, del sensorio, de la conciencia o del estado de alerta? ¿Por qué? Y dije, ¿por qué será? No sé. Resulta que este compartimento del vaso cerebral tiene un mecanismo de contención de que la presión no se vaya más allá del espacio vascular. Pero ¿qué pasa cuando un aneurisma se rompe? Entonces, hay una disrupción de la barrera que limita que las presiones sean iguales, pero cuando se rompe el aneurisma, la presión intravaso, vamos a decirlo así, o la presión la tensión arterial diastólica puede equipararse a la presión del parénquima cerebral o la presión intracraneal. Es decir, que en algún punto, si mi paciente tiene 120/80 y se le rompe su aneurisma, la presión mínima que va a alcanzar en el momento de la ruptura del aneurisma va a ser 80, que se estaría igualando a la mínimo a la presión diastólica de la presión intravascular. Entonces eso hace que haya un aumento súbito de la presión que supera por mucho la peak y que en ese momento el paciente se queda sin flujo cerebral. Y así se llama, isquemia global transitoria, porque no le llegó sangre o no le llegó perfusión al cerebro. Y es por eso, es un tema de presiones. Hay pacientes que continúan con el aneurisma abierto y sigue sangrando y la presión sigue igual y entonces hacen una hemorragia subaracnoidea y hacen una igualación de presiones y hay una isquemia global transitoria que dura tanto tiempo y el paciente se va. De hecho, se sabe que una gran proporción de pacientes que tienen hemorragia subaracnoidea aneurismática ni siquiera llegan al hospital. Es el paciente que sangró o que resangró o que el sangrado no pudo ser controlado. ¿Y de qué se mueren? Muchos han de morir de una isquemia global, que en ese caso no fue tan transitoria, pues, pero esa es la explicación del por qué el paciente tiene un deterioro del estado de despierto cuando se rompe el aneurisma. Y también parte de la lesión cerebral aguda o el daño cerebral agudo, early brain injury, es la hemorragia aguda afecta directamente el parénquima cerebral. De esta diapositiva, únicamente la parte izquierda es lo que viene a resumir la lesión cerebral aguda. Sí, que hay una destrucción cerebral por el volcado o la hemorragia intracraneal, hace efecto de masa y hace hidrocefalia. Yo me acuerdo que en alguna terapia en la que estuve alguna vez, llega paciente con hemorragia subaracnoidea por cualquier causa y decíamos en intensiva, ¿tiene sangrita en el cuarto ventrículo? Ponle una ventriculostomía. Sí, sí, siempre. La verdad es que yo no lo he leído que sea como una regla general. Y muchas veces me preguntan, oye, cuando hiciste intensiva, realmente, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué hiciste? ¿Qué sabes diferente o qué haces diferente? La verdad es que una de las pocas cosas que hacemos diferentes es estar bien en contacto con los neurocirujanos, que es, nos vamos de la mano de medir riesgos, porque también poner una ventriculostomía, pues no es cualquier cosa. Y a no tener las cosas bien cuadradas, no es paciente con un sangrado intracerebral de 30 centímetros, se tiene que operar a fuerzas. No, un paciente con un EBC maligno póngale unos 70 años, 78 años o 75 años, se tiene que hacer una microanectomía descompresiva preventiva a fuerzas.
No necesariamente. Entonces, nos hace como un poquito más maleables en ese sentido de correr ciertos riesgos que a veces no corríamos. Pero bueno, eso es la lesión cerebral aguda. Como ya les comentaba, la neuroinflamación, bueno, el trigger es la degradación de los eritrocitos, dígase hemoglobina, bilirrubina, metahemoglobina, factores de coagulación como el fibrinógeno, que también tienen un papel en la microtrombosis. Y también es cierto que la hemoglobina libre está asociada a vasoespasmo y a malos outcomes neurológicos. Se sabe que el scavenger cerebral para la hemoglobina es un sistema adaptador de aptoglobina con CD163 que se satura rápidamente y que la hemoglobina libre actúa como una especie de reactiva del oxígeno y que genera vasoespasmo y que genera vasoinflamación. Como yo le decía, la microglia es el sistema inmune del sistema nervioso central y que puede derivarse hacia la proinflamación o hacia la inflamación. Como ya le decía, estas citocinas proinflamatorias están sobreexpresadas tanto en líquido cefalorraquídeo como en suero y que activan ciertas vías apoptóticas y hacen alteración en la vasodilatación, generan microtrombosis, pero algo bien interesante aquí es que al igual que cualquier otra parte del cuerpo que se inflama, aumentan la expresión de moléculas de adhesión celular en el endotelio y aumentan la migración celular. ¿Cómo? Metiéndose neutrófilos al sistema nervioso central, efectivamente. Y de ahí que hay un aumento en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y lo que antes no pasaba al sistema nervioso central, ahora pasa porque está inflamado y porque se abrió la barrera hematoencefálica. A partir de ahora, todo lo que hablemos de inflamación, antiinflamación, de toda la fisiopatología, se han hecho estudios animales tanto de bloquear el receptor o del anti-interleucina 1 o que si el TLR4 o que si hacemos un RNA antimensajero que bloquee los genes que codifican para el TNF-alfa e interleucina, todos esos se han asociado, se han estudiado y todos hay algunos outcomes que sí han mejorado, pero la verdad es que ninguno evaluado a una escala clínica lo suficientemente probable como para poder decir, este medicamento disminuye el DCI y mejora los outcomes neurológicos. Eh, por ejemplo, el único que tenemos básicamente hoy por hoy, sí o sí, es el nimodipino, nos guste o no. Y podemos hacer regatear que si ahí el ácido aminocaproico pudiera servir para algo en el resangrado y que si de repente, que si la pitavastatina sí pudiera funcionar para la neuroinflamación y que si la doble antiagregación para la microtrombosis, la verdad es que sigue siendo un mito. Pero sí hay basados en una frase muy bonita que me gusta del doctor famosísimo Monares dice, para hacer investigación de medicina hay que tener primero una base fisiopatológica fuerte y después una corroboración estadística. Pues en la hemorragia subaracnoidea, muchas bases fisiopatológicas pudieran funcionar, pero ninguna ha estado todavía al grado de ir más allá de nimodipino. Otras células asociadas a que pudieran funcionar y que pudieran tener un antagonista, pues también podría ser los C3 y C4 del complemento, ¿no? ¿Cuáles moléculas de adhesión celular? Pues bueno, va desde la selectina E. Esto yo me acuerdo que lo leí en el ABAS de inmunología y me remonta a segundo semestre. Son las mismas, prácticamente las mismas, el BCAM, ICAM, la selectina E, a lo mejor MAC1 y LFA1 son unas relativamente nuevas, pero la función es la misma, expresarse o sobreexpresarse en el endotelio para captar leucocitos y luego los leucocitos migran, ¿sí? Promueven la adhesión de células inmunes en el endotelio celular y están asociadas a vasoespasmo y a DCI. Todo este baile de la neuroinflamación se da más allá después de las 48 horas de la hemorragia subaracnoidea. Se sabe, por ejemplo, que la infiltración de monocitos en el espacio subaracnoideo se activan a macrófagos, se hacen a macrófagos activos después de 2 a 5 días post hemorragia subaracnoidea y habría un sustento para pensar por qué entonces el DCI se da después del tercer día. No estaríamos pensando antes del tercer día en DCI. Si hay una complicación, debiera ser por la lesión cerebral aguda o la reparación del aneurisma del abordaje quirúrgico que se tuvo y no necesariamente por DCI. DCI, por definición, sería después del día 3. La infiltración de linfocitos realmente no está tan documentada y por eso, y probablemente por eso los corticoides no hayan servido en estudios en humanos realmente.
Lo que sí se sabe entonces, y sigue siendo sustento meramente fisiopatológico, es que en el metaanálisis de pacientes con hemorragia subaracnoidea sí hay muchos biomarcadores inflamatorios a la alta. Y pues a su vez confieren mal pronóstico. Esto fue neuroinflamación muy similar a la inflamación de la sepsis y por eso la hemorragia subaracnoidea se puede presentar como un choque séptico, sí. Por eso podemos encontrar leucocitosis, sí. Y el paciente no necesariamente estar infectado, sí. Y la pregunta es, ¿les damos antibióticos? Pues ahí sí, quién sabe, ¿verdad? Porque puede elevar también la procalcitonina y puede elevar en algún punto PCR y se sabe que el paciente con hemorragia subaracnoidea está pronto o tiene factores de riesgo sobre todo el de pobre grado, el HH4 y 5, se sabe que se infectan más. Entonces, en qué punto dejar antibiótico en esos pacientes? Pues es algo que no vamos a resolver en esta plática, pero sí sepan que el paciente está pronto para hacer infecciones y serían severas. Pero de que se parece mucho a un choque séptico, se parece mucho porque su fisiopatología también se parece mucho. Hablamos también de una disfunción microvascular. De hecho, esto empieza a tener sentido porque el nimodipino, más de alguna vez a ustedes les ha pasado de documentar una tener una hemorragia subaracnoidea y de documentar un vasoespasmo, decir, tengo un vasoespasmo sonográfico, le voy a dar nimodipino. Y la pregunta típica del escrito sobre el residente, ¿y el nimodipino te va a ayudar a corregir el vasoespasmo? Y la respuesta del residente o del rotante es, sí, claro que sí, y no, claro que no. El nimodipino no impacta en vasospasmo angiográfico ni sonográfico en teoría, pero sí mejora los outcomes neurológicos, infiriéndose que mejora la incidencia de DSI en los estudios de imágenes. Es súper importante porque al menos el 50% de la resistencia vascular cerebral radica en las arteriolas más distales, de los segmentos precapilares, al igual que en la circulación general. Existe un concepto de unidad neurovascular funcional que ya he comentado previamente y que lo compone el endotelio, los pericitos, las células del músculo liso vascular, las neuronas y la glía. Hay una, hay una intrínseca regulación a este nivel. Poquito de historia. Quienes más empezaron a hacer manejo endovascular, pues fueron los cardiólogos, ¿no? Y llega el punto donde todo era muy bello y muy bonito y donde entraban y destapaban y eran los héroes del mundo y lo siguen siendo en algún punto y en algunas enfermedades en particular. Pero llegaba el punto donde llegaban y no había nada extraño y había isquemia distal y se veían los vasos bien cerrados y se veía una lesión endotelial y decían, ah, caray, aquí cómo le destapo. Y empezaron a definir algo que se llamaba el fenómeno de no reflujo. ¿Qué pasa cuando yo lo destapo, pero en la circulación distal sigue afectada y entonces el tejido miocárdico sigue contundido? Nos pasa también entonces en el cerebro, donde corregir vasoespasmo no significa corregir la circulación distal y la isquemia distal. ¿Por qué? Porque hay una alteración en la unidad vascular funcional en el sistema nervioso central. Y para eso hay que definir algo que se llama acoplamiento vascular. Perdón que es tanta letra, pero sí quería que no se me, sí quería ser muy cuidadoso con mis palabras, así que tomé esta ayuda. Bien, hay una estricta relación entre la unidad neurovascular funcional, ya dijimos de qué se compone, y que es decir, que las células musculares tienen un tono microvascular que se regula a través de la respuesta energética y la perfusión tisular en el parénquima propiamente dicho, vamos a decir, lo detectado por las neuronas y la glía. Si la neurona y la glía están teniendo mucha actividad metabólica o hipermetabólica, eso es lo que tiene que hacer el astrocito o lo que tiene que es liberar glutamato extracelular y transmitir señales a las células o las musculares de las arteriolas que generen vasodilatación y eso aumenta en flujo sanguíneo. Esto es lo normal. Ustedes y yo, si esto pasa, si va de repente una célula de la glía nuestra por ahí, hay una neurona y de repente se activan, entonces la microcirculación se abre para
que no haya isquemia, es decir, para que eso finalmente es la isquemia, ¿no? Un mismatch o una disregulación o una alteración entre el aporte y la demanda. Entonces, si se activa mi red neuronal a ese nivel y mis astrocitos se activan también y activan a la unidad neurovascular funcional, hace que las arteriolas se dilaten. Eso pasa en ustedes y yo. Pero, ¿qué pasa en un paciente con hemorragia subaracnoidea? Hay inversión en el acoplamiento vascular, hay desacoplamiento neurovascular y se ve después de las 24 o 96 horas más o menos coincidentes con después de las tres días de que uno esperaría el vasoespasmo. Dígase, en otras palabras, está al grado invertido en el que cuando la neurona se activa, en vez de promover una vasodilatación arteriolar, se genera una vasoconstricción. Y eso difícilmente se ve en las angiografías, eso no se ve en las angiografías, eso es algo pequeñito, ¿sí? Algo microvascular. Entonces, va más, esa disfunción microvascular podría ser una explicación más razonable a el por qué el nimodipino el bloqueo del influjo neuronal y de la glía del calcio intracelular, por qué el nimodipino puede ser impacte en resultados neurológicos, aunque no necesariamente impacte en vasoespasmo angiográfico o macroscópicamente visible. Sí, finalmente, insisto, esta es la isquemia, ¿no? O sea, cuando el flujo del cerebro puede estar perfecto, puede la arteria cerebral media no tener vasoespasmo y al final estar teniendo una disfunción microvascular y el paciente va a hacer DSI. Por eso decíamos, el vasoespasmo no es una condición única ni necesaria. Puede haber vasoespasmo angiográfico y el paciente, si no tiene daño en disfunción microvascular, no va a hacer DSI. Y el paciente podría no tener vasoespasmo, pero si tiene disfunción microvascular, va a hacer DSI. Y de repente decimos, bueno, ¿y por qué se activaría entonces esta unidad neurovascular funcional si el paciente está sedado? Porque el paciente está sedado, el que está sedado puede tener DSI. Pues resulta que hay algo que se llama despolarización de propagación cortical que hace un tema de ahí de que activa las neuronas y hay una disregulación en esta unidad funcional y eso genera que haya isquemia. Hay estudios que dicen que el propofol, y por eso nos gusta mucho, el propofol tiene menos alteración en la unidad o que hace que no haya tanta inversión del acoplamiento neurovascular. En modelos experimentales, entonces, la sola exposición del parénquima cerebral a la hemoglobina, al inyectar sangre ahí al espacio subaracnoideo, generó disminución del diámetro de los microvasos, independientemente entonces del óxido nítrico y de la señalización del GMP cíclico. También es cierto y se ha documentado en microscopía electrónica que los astrocitos se generan edema y eso hace también que se disminuya la luz, además de que los astrocitos activados son una fuente endógena de endotelina 1 que viraría hacia el vasoespasmo. En cuanto a la microtrombosis, bueno, posterior a una hemorragia subaracnoidea, hay unas imágenes muy bonitas que les voy a enseñar al ratito, que estas microvellosidades del endotelio se extruyen a la pared del vaso y forman pequeñas vesículas. Estas pueden desprenderse de la lámina basal y obstruir la luz. Además de que afectan el flujo directamente, estos cambios también exponen a la lámina basal y entonces al exponerse a la lámina basal deja expuesta la parte abajo de la lámina y que genera la adhesión de leucocitos y de plaquetas, porque es altamente la disfunción endotelial o desde la ley de Virchow sabemos eso, ¿no? Que la disfunción endotelial o la alteración endotelial es un estado procoagulante y no solamente procoagulante, sino también pro neuroinflamación. Ven aquí cómo se ve muy bonito la luz del vaso que está reducida, no solamente por el aumento aquí de los pies de los astrocitos, sino también por pequeñas microvellosidades que finalmente terminan desprendiéndose del endotelio. Aquí una imagen en tangencial, o en eje largo, vamos a decirlo así, donde vemos un paciente con no isquemia, que tomaron una parte del cerebro de ese mismo paciente con DSI, pero en una zona del cerebro que no estaba con DSI, y en la parte isquémica vean cómo hay obstrucción y hay arrozareamiento de esos pequeños capilares.
Y vean cómo la evolución es hacia esto. Primero, de repente vemos un vaso bien abierto, donde cabe perfectamente un polimorfo nuclear, y a medida que va aumentando el edema del pie de la célula, periendotelio, se va obstruyendo cada vez el vaso hasta llegar a esto. Entonces, es un tipo, suena bastante, una fisiopatología bastante razonable del por qué es multifactorial la isquemia cerebral tardía y no la idea simplista nada más del vasoespasmo, ¿sí? Posterior a la ruptura del aneurisma, pues también hay coágulos dentro del aneurisma que pueden generar pequeños émbolos y que pueden generar también microtrombosis. Un resumen de esto, no quiero detenerme mucho para que haya preguntas al final. Y bueno, todo da disfunción de la barrera hematoencefálica, no nos vamos a detener mucho en esto, pero sí se ha visto, se está más en juego una sobreexpresión de una metaloproteinasa, la metaloproteinasa 9, que contribuye al edema cerebral porque disminuye las uniones estrechas del endotelio cerebral. La expresión y activación de esta metaloproteinasa 9 ocurre en respuestas a las especies reactivas del oxígeno, como las citocinas proinflamatorias, TNF-alfa, etcétera. ¿Y cuál es la fuente de este metaloproteinasa tipo 9? Los neutrófilos. También hay algo bien interesante que la glibenclamida podría tener alguna papel en, en el bloquear la fisiopatología de la disrupción de la barrera hematoencefálica, ya que disminuye ciertos efectos de la neuroinflamación y el déficit de memoria en estudios experimentales en ratones. El vasoespasmo también es algo bien interesante. Vamos a señalar algunos key points de ahí. El vasoespasmo es un desbalance entre la endotelina 1, que es el principal vasoconstrictor, y el óxido nítrico, que es el vasodilatador. Se sabe que los leucocitos mononucleares en el líquido cefalorraquídeo sintetizan endotelina 1 y está en proporción a la cantidad de interleucina B. Es decir, el vasoespasmo está en relación a la neuroinflamación y casi se podría decir que es directamente proporcional. El clozapentán fue efectivo en el vasoespasmo, pero no en otros outcomes funcionales o DSI. Muy bien, tenemos tres tipos de óxido nítrico sintasa a este nivel: neuronal, endotelial y la inducida. Hay disminución no solamente en la síntesis, en general en la biodisponibilidad. Y el problema no es tanto en la cantidad de óxido nítrico que se genera, sino en el desacoplamiento del óxido nítrico y de sus sintetasas. También, ¿de qué nos sirve tener un montón de óxido nítrico si el daño endotelial genera que el endotelio reaccione mal al óxido nítrico? Hay sobreexpresión de los inhibidores de la óxido nítrico sintasa endotelial y hay secuestro del óxido nítrico por subproductos, es decir, de la hemoglobina. Es decir, la hemoglobina se pega al óxido nítrico y entonces el óxido nítrico no podría hacer sus efectos habituales, ¿sí? La hemoglobina libre es un scavenger del óxido nítrico, lo que acabo de comentar, y suprime su señalización. Pero bueno, a todo esto, ¿qué es el desacoplamiento de la sintasa de óxido nítrico? Bueno, el oxígeno sintetizado, perdón, el óxido nítrico sintetizado reacciona con el anión oxígeno O2 libre y forma una especie reactiva del nitrógeno, ¿sí? Que es tóxica de lípidos, material genético, proteínas. Ese es el sustento fisiopatológico y que propiamente este daño por especies reactivas del nitrógeno genera vasoconstricción y trombosis. Entonces, la sobreexpresión de la óxido nítrico inducible por la microglia y astrocitos genera cantidades de óxido nítrico que media la inflamación y la citotoxicidad a través del desacoplamiento. Es decir, no es el hecho de decir hay poco óxido nítrico, sino que hay una disregulación o hay una producción exagerada y que no se va a las vías adecuadas. Entonces, más allá del modelo simplista de la disminución del óxido nítrico, hay una disregulación respecto al tipo de enzima que está activada en un tiempo y en un lugar específico durante la evolución del paciente con hemorragia subaracnoidea. Y aquí nos ponemos a pensar, a ver, si es la misma, casi la misma fisiopatología, ¿por qué en sepsis el aumento del óxido nítrico nos lleva a vasodilatación y por qué acá nos lleva a vasoconstricción? Gran pregunta, ¿no? Y pues pareciera que ahí depende más del tipo de óxido nítrico sintasa que se active y por el hecho de que las vías
intracelulares del endotelio, o sea, el endotelio cerebral pudiera responder diferente al endotelio general. Por ahí va ese grado de la investigación. Por último, de vasoespasmo, solamente comentar otra vez, y bien claro, un vasoespasmo no es igual a DSI. Y solamente perdón, el vasoespasmo severo está asociado al mismo, porque el leve y el moderado está como que entredicho. Solamente el 3% de los pacientes con vasoespasmo leve hicieron DSI. Es decir, sí hay una relación, pero francamente asociado solamente en el severo. Y otra vez volvemos a lo mismo, el vasoespasmo es un epifenómeno nada más. Entre más severo el vasoespasmo es porque el problema es más severo y hay más probabilidad de que el paciente genere DSI, pero no es estrictamente una relación causa-efecto vasoespasmo-DSI. Último, la despolarización de propagación cortical representa ondas de edema neuronal cortical. Hay una distorsión dendrítica, anatómica, microanatómica y cambios lentos de potencial eléctrico cerebral. Es decir, esto se llama, si ustedes ponen unos electrodos profundos o a veces hasta superficiales, van a documentar una propagación de una despolarización anómala. Aquí los compañeros que son neurólogos clínicos, a lo mejor sí no les encanta esta explicación. No es mi área la neurofisiología y créanme que cada vez que la he querido leer me complica más. Pero bueno, les voy a enseñar unas imágenes. Apóyense de su neurofisiólogo de confianza, pero que sepan que esto existe. Y es bien importante porque esto les puede generar problemas a digamos, de la unidad funcional neurovascular, porque si hay despolarización de propagación cortical, puede generar una vasoconstricción y eso generarles DSI. Entonces, hay un cambio lento en el potencial eléctrico cerebral y una disminución de la actividad cerebral, que es una propagación de la depresión. Y esto solamente depende del rango de frecuencias en el que ustedes seteen el electroencefalograma, y ahorita lo vamos a ver. Las arterias corticales pueden responder a la propagación de las despolarizaciones con una vasodilatación. Esto es lo normal, pero en caso de HCA no funciona así. Hay un desacoplamiento. Por eso, si hay una despolarización de propagación cortical, en vez de vasodilatarse la arteriola, se va a cerrar y va a hacer DSI. Esa es la teoría fisiopatológica hasta este momento. Eh, por lo tanto, entonces hay un incremento de calcio del astrocito y por eso aquí el nimodipino puede estar generando esa mejoría en los outcomes neurológicos y activación de canales de potasio activados otra vez por calcio, lo cual puede causar ondas de hipoperfusión cortical e isquemia de propagación cortical. La propagación de despolarizaciones son iniciadas por las despolarizaciones neuronales con influjo de sodio y calcio. Y esto genera entonces una alteración en el potencial de membrana que hace que las membranas entonces entren en un digámosle, como un estado ¿cómo se dice? De reposo relativo o reposo, digamos, no diría que absoluto, no, pero es un estado de reposo membranal relativo, donde para que haya una despolarización nueva debe de hacerse a través de la activación de canales que dependen de ATP. Entonces eso hace que aumente los requerimientos energéticos que a ese micronivel no va a haber porque en vez de vasodilatación hubo vasoconstricción. Esta despolarización previene la formación de potencial de acción, que había comentado, y puede propagarse como una onda a través de la corteza y se dispersa. La propagación de la despolarización resulta en muerte neuronal si a las neuronas les falta energía adecuada para restablecer los canales iónicos transmembranales. Y bueno, que la muerte neuronal suceda dependerá entonces de la severidad del daño. Cuando se evalúan por electrodos profundos, fíjense, este dato está bien interesante. Cuando a los pacientes con HCA los tratan con clipaje y hacen la craneectomía y les ponen ahí unos electrodos profundos, hasta un 70% de los pacientes con hemorragia subaracnoidea tienen despolarización de propagación cortical repetitiva que puede estar generando entonces una isquemia de propagación cortical secundario a la disfunción o el desacoplamiento microvascular o de la unidad funcional vascular. Y aquí lo pueden ver, estos son unos bipolares y que ven la propagación, que hay como una lentitud de la propagación
de este potencial de acción, vamos a decirlo así, y que si ustedes aumentan el rango de frecuencia, ven cómo hay, después de que esto se activa, hay una disminución en los voltajes. Estos son unos bipolares que cuando se van a, cuando los referencian a un electrodo cortical con titanio, o digamos, vamos a decir, la Tierra, por así decirlo, y se ve cómo esa propagación se va haciendo como o con una diferencia de 1.8 milímetros por minuto y se va haciendo cada vez más retardada a medida que se propaga. Y después de esta despolarización, hay una depresión. Vean cómo estas flechitas en la parte de abajo, cómo hacen que el rango de milivolts disminuya, o sea, hablamos arriba de una despolarización, abajo hablamos de una depresión propagada. Y bueno, para terminar, me pareció muy completo, muy bonito, una bonita imagen para que se la lleven a casa. Como hemos hablado ya de todo esto, sería redundante volvérselos a decir. De repente hay cosas que no mencioné, por ejemplo, el edema vasogénico secundario a la disrupción de la barrera hematoencefálica, pero todo lo demás lo hemos comentado, creo, bastante bien. Y por último, esa compresión capilar que hemos hablado de la constricción de los pericitos, de las imágenes que les mostré en microscopía electrónica, hay algo que aumenta la heterogenicidad de la perfusión cortical. Y eso me recuerda mucho, por ejemplo, a cuando decimos, ¿por qué creemos que la presión plató es un reflejo de todos los pequeños alvéolos? Hay algunos alvéolos que seguramente vamos a estar sobredistendiendo con una plató de 25 y hay unos alvéolos que no se van a abrir con una plató de 25. Aquí funciona similar. No podemos tratar al pulmón como un globo uniforme y tampoco podemos tratar al cerebro como un globo uniforme, ¿sí? O sea, no podemos nada más decir porque la arteria cerebral media está bien abierta, lo veo en el transcráneo y lo veo en la angiografía y por eso yo puedo decir que el paciente está bien y está libre de DSI. Pues no, el que esté libre de DSI que tire la primera piedra. Y porque hay una heterogenicidad en cuanto a la perfusión, digamos que así como la PIC está compartimentalizada, también la perfusión, el cerebral, está compartimentalizada. Interesantísimo que hay lugares donde tienen más regularmente PTO y tienen microdiálisis y ponen al paciente, bueno, yo creo que porque me afectó a la cerebral media o la cerebral anterior, le pongo aquí el PTO, le pongo aquí la microdiálisis y aquí me va a hacer el DCI y, oh desilusión, a veces el DCI les aparece occipital del otro lado. O sea, esto no es un globo y eso no es 100% predecible. Y pues bueno, al último es importante saber de la fisiopatología porque cada parte de la fisiopatología puede tener un target terapéutico. Y ahí les dejo esa bonita imagen que generamos mis amigos y yo del curso de alta en el instituto. Ah, y en algún punto muchos de esos ustedes los van a ver y van a decir, bueno, no alcanzó significancia significativa, pero estuvieron así. Entonces, si son muy estrictos y muy de números y dicen 0051, no es significativo, pero 005 sí lo es. La verdad es que estaríamos en entredicho porque algo tan simple como aumentar un poquito la muestra podría hacer efectivos los tratamientos, pero bueno, hasta no ver los ensayos clínicos completos, no pudiéramos hablar, por ejemplo, de ácido tranexámico, por ejemplo, o la estatina en disminución de la neuroinflamación, o de la pitavastatina, sobre todo, que es a la que le traemos más lupa, o incluso a los corticoides que seguimos como que teniéndonos en la mente, ¿no? Y bueno, cuando gusten rotar acá en Puerto Vallarta, tomarse unos días, venir a saludar y tomarse una cerveza en la playa, son bienvenidos. Es mi correo electrónico para cualquier duda, aclaración, pues estamos a la orden. Doctor. Pues, pues muchísimas gracias, Fernando. Sumamente intrigante lo que nos das. Es hacernos sentir nada. Así me hace sentir ahorita, pues, ¿qué aprendí en tantos años? Lo único que sé es que yo le discutía al doctor Mauro Loyo que tenía que poner la nimodipina, operarlos tempranamente, ¿sí? Y cuidar a los pacientes. Y No hay más. no tengo más pues, que la hidrocefalia, las medidas para evitar la presión, sedarlos bien, tranquilizarlos, quitar las manifestaciones sistémicas de la hemorragia suanoidea que me dan. Y ya, no tengo más. No puedo hacer más. Pero fíjese que puede ser bastante, ¿eh? Porque ahí le voy a contar una anécdota.
Cuando roté en Argentina, llegué un día a sesión con el doctor Nicolás Arochi y vi que ingresaron un paciente con Huntington Hess, no me acuerdo si 4 o 5, y yo hice mi comentario de siempre, ¿ya para qué? Mal pronóstico. Y me di cuenta que ellos dijeron, pero ¿por qué? La probabilidad de que fallezca es como del 50%, nada más. O sea, sí hay pacientes que la pueden librar con Huntington 4 y 5. Y si estuviera por aquí el doctor Canitrot con su famosísima serie en Chile, me Sí, diría, tú dales todo. Y de hecho, el Continuum lo dice, salvo que el paciente llegue mediático bilateral y con una angiografía donde diga que no hay flujo, tú tienes que hacerle todo. Porque es un escenario frecuente donde se limita desde urgencias. Es un Huntington 4 y 5, ya no hay nada que hacerle. Créame que no tirar la toalla es hacer mucho. pues sí, estás en lo que me dices, pero mira, el enfoque de Mario es sumamente prodigioso porque tiene demasiada tecnología para hacer muchísimas cosas. Mañana va a venir de Perú el doctor Omar Heredia y él te va a platicar, ok, yo no tengo las cosas, le trato de hacer todo, le saco el líquido, veo que le laven la sangre, los pongo en la cabeza, los ventilo bien, azúcar, glucosa, sodio, riñón, corazón, pulmón y ya, hasta ahí. Eso es lo que podemos hacer aquí en México nosotros. El, Correcto. el enfoque de Mario es notablemente porque tiene demasiada tecnología y le doy la razón. Mario va a venir después de Omar. Ya Mario ya está listo y viene Jordi también de allá de Chile. Entonces, el plan va a ser este. Y yo creo que ocurre lo mismo en niños, ¿no? Y todavía es peor en niños, porque no tenemos todavía mucha información de cómo manejar los niños, pero ellos utilizan lo nuestro de los adultos y se lo roban para allá y lo aplican en los niños. Todavía está peor en niños, Está porque no peor, hay sí. mucha información. ¿Hacia Ajá, dónde? es una enfermedad de adultos. Ajá. Es Pero una también enfermedad de adultos, ¿cierto? Es una enfermedad de adultos y no podemos hacer más. O sea, yo quisiera que te hicieran preguntas. ¿A dónde van a incidir? Y tienes ahorita, pues, 30 personas, 28 que son estas, aparte de tú y yo, que te hicieran preguntas para ver a dónde pueden trabajar. ¿Qué hacen en sus hospitales cuando llegan pacientes así? Está abierto el micrófono, por favor, le preguntan al doctor. Él está esperando las preguntas. Pues a ver quién se anima. No sé. Edwin, ¿tú qué harías en niños? Edwin es de Honduras. ¿Tienes alguna propuesta, Edwin, que nos lees algo que hayas visto? Algo que te intrigue de todo esto. Pues no tenemos, todos nos quedamos con los ojos cuadrados hasta dónde podemos llegar. Está Hay, interesante. de la plática son dos artículos, la verdad es que son unas revisiones bastante buenas y que si siguen las bibliografías por separado, la verdad es que no se arrepienten en echarse un clavado a la fisiopatología. Yo también cuando salí de terapia dije, bueno, el vasoespasmo y ya está. Y ya que la doctora Cruz me empezó a preguntar, ¿y qué opinas de la microtrombosis y que de esto y que del otro? Yo dije, ¿qué está pasando aquí? Y sí, es una fisiopatología muy compleja y que desafortunadamente todavía no podemos incidir en todas. Sí, y déjame decirte Es que algo. estamos en shock, tenemos mucho que ir a leer. Están en shock. ¿Ya oíste? Que están en shock. Déjame platicarte algo para que te des cuenta que todavía estamos más en shock. Hace como unos 5 meses escuché una plática del doctor Alejandro Rubenstein, que está en Estados Unidos, no recuerdo en qué lugar, y lo presentó el grupo de la VID y lo presentó Daniel Godoy. Y Alejandro le preguntaron algunos de los estudiantes, oiga, ¿y usted utiliza el Doppler transcranial para poder manejar a sus pacientes y poderlos seguir? Y lo que Alejandro dijo es que me dejó muy desencantado el Doppler transcranial cuando lo estuve manejando. Lo que hago es ya seguir mi experiencia. Ya no me baso en el Doppler transcranial y entonces me fui del otro lado yo, pero si yo siempre utilizo Doppler transcranial para todo, lo tengo muy presente y tengo muchas pláticas de Doppler, amigos, Corina, varias personas que utilizan el Doppler, dice, pero es que cada uno tenemos una forma de tratar y ya mi experiencia que gané, sí, pero las personas que quieren aprender, ¿qué les recomiendas hacer? Que se sigan capacitando,
el Doppler transcranial? ¿Tú utilizas el Doppler transcranial para estos pacientes? Sí, Doc. Le voy a decir cómo lo utilizo. Como una herramienta de detección. Así como le dije que aquí, así como comenté que es más probable encontrar DSI en pacientes que hacen vasoespasmo. Lo que sí se sabe es que hay una más o menos, que hay una buena correlación entre el vasoespasmo sonográfico que yo puedo encontrar en el Doppler y el angiográfico. Entonces, lo utilizo yo como una herramienta de detección. Si mi paciente detecto con Lindegars de 3.5 y velocidades medias elevadas, yo tengo a ese paciente como de alto riesgo de que me haga un DSI. ¿Y qué hacemos? Eh, fijamos algo. Este es el transcráneo que me dio con esta tensión arterial media. Lo vamos a llevar a Perfutac. Si en Perfutac ese vasoespasmo sonográfico no se vio traducido en un déficit de la perfusión, yo puedo dejar que mi paciente esté así con su vasoespasmo sonográfico y no me va a dar gran cosa. Pero si me sale que en la Perfutac que sí hay disminución en la perfusión, entonces lo que yo trato de hacer es hipertensar. Ahora, esta discusión es lo que hace Fernando Herrera, no digo que lo tenga que hacer todo el mundo, esa es como mi experiencia. Algunos pacientes, elevando de la presión, sí pueden corregir los hallazgos en la Perfutac, sí. Pero si eso fue en el momento en el que estaba en el tomógrafo, luego me lo puedo llevar y yo tener una falsa fotografía de que todo está bien, sí, es un pitfall o es una zancadilla de ese approach, pero incluso hasta donde yo sé, en Cleveland Clinic sí lo utilizan y lo utilizan similar. Hacen transcráneo, identifican paciente con vasoespasmo severo, moderado severo, y a ese paciente le hacen este Perfutac y pueden personalizar una tensión arterial media a la cual la Perfutac no va a demostrar algún hallazgo tipo isquémico. Ok. Mira, hay una persona que te quiere hacer una pregunta, se llama Leonardo. Leonardo Intriago es de Ecuador. Adelante, Leonardo, por favor. ¿Estás abierto tu micrófono, Leonardo? Sí, ¿qué tal, Doc? ¿Cómo está? Buenas noches. Doc, yo tengo una preguntita. Mi hospital es un hospital de segundo nivel. Usualmente todos referimos porque no tenemos neurocirujano. Ahora, me ha tocado tener casos en los que el paciente hace hemorragia soranoidea, hace sus complicaciones. Tengo mucho edema cerebral que no mejora con hipertónicas, con las medidas antiedema que ya todos conocemos. En estos casos, Doc, ¿qué recomendaría usted para tener ese paciente neuroprotegido sabiendo que no va a tener neurocirugía? Qué buena pregunta. El tercer mundo duele y duele mucho. Y a veces, aunque estés con un neurocirujano ahí de 24 horas, muchas veces te va a decir, jole, joven, está muy grave ese paciente, yo no voy a operar a un paciente que no tiene pronóstico neurológico. A mí me lo han dicho, mira, hazle ventana neurológica porque yo no voy a operar a un muerto. Eso me lo han dicho. Ok. Es triste, porque en el primer mundo hay un estudio corriendo en este momento que dice reparación ultra temprana del aneurisma. Aquí decimos, las primeras 24 48 horas de reparación del aneurisma, vamos bien. Allá dicen algo así, súper ultra rápido, porque allá, insisto, en el primer mundo es tratar a todos y tratarlos agresivamente. Eh, ¿Para qué es bueno, a lo mejor está por demás decirlo, pero ¿para qué es asegurar el aneurisma, ya sea con clipaje o con coils endovascular? Es para que no te resangre. Tú vas a estar con el alma en un hilo porque el paciente te puede resangrar y no va a haber mucho que puedas hacerle. Sí podemos hacer y que pudiera ser motivo de debate para que le pegues un poquito ahí también a la revisión acerca de ácido aminocaproico y el ácido tranexámico. ¿Por qué? Porque en los primeros estudios se satanizó mucho porque daban esquemas de ácido tranexámico hasta por 14 días. Entonces ese paciente sí, efectivamente, hacía complicaciones como tromboembolias pulmonares, bueno, más que nada trombosis venosas profundas o hacían DSI, porque estabas virando desde del sangrado a la procoagulación los pacientes hacían DSI y tenían malos outcomes neurológicos. Si tú vas a trasladarlo a un tercer nivel donde sí lo van a operar, yo le pondría probablemente ácido aminocaproico o ácido tranexámico, porque dentro de los primeros 3 días no se ha visto que el ácido tranexámico eh,
aumente el riesgo de tromboembolia pulmonar. Y pareciera que hay una tendencia que a lo mejor alcanza, ese es de lo que les decía, que el 0,53 de significancia, que decimos no fue totalmente significativo, pero hay una tendencia estadística a que pueda prevenir el resangrado. De ahí en más, si no tienes más, yo le daría maniobras de disminución de edema cerebral y tratar de mantener una tensión arterial media entre 140 y 160, pero que no se te sobrepase de eso. Y es lo que podrías hacer nada más. Eh, déjame completarte algo. En el Hospital Juárez, en el tiempo que yo estaba, hubo una ola de querer hacer canidomía descompresiva a los pacientes que tenían problemas como tales. Y les hacían las dos ventanas, una ventana o las dos ventanas para poder desarmonizar aquello, quitar, volver a integrar, dar armonía otra vez a los espacios. Pero eso es una cosa transitoria nada más. El operar tampoco por operar va a Sí. mejorar la situación de lo que hay adentro directamente en el cerebro, como tú ya lo explicaste. El espasmo no es la única condición a la que le atribuíamos todo. Entonces, tampoco la cirugía de liberar el espacio va a ser la situación especial. Yo creo que aquí, pues ya en la plática, ya tenemos por ahí una plática tuya que nos diste, la vamos a presentar posteriormente en la siguiente semana. Nos van a presentar la plática de monitoreo en hemorragia suanoidea para poder enterarnos de lo que hay. Y la otra cosa que quería platicarte yo es que me tocó a mí ver cuando empezaba la despolarización, que el neurocirujano hacía las placas, quitaban más o menos 3 centímetros cuadrados, y ahí ponían el detector eléctrico para poder sacar la información de la despolarización y darse cuenta de lo que podría ser. La pregunta en específico, cuando yo me daba cuenta, es que ¿cómo vas a saber que esa célula, esa área de la placa que está detectando la información de la despolarización, ¿cómo le vas a dar la información de que tiene el suficiente aporte energético? Porque la despolarización se produce por un fenómeno diferente a la descompensación metabólica. Es decir, que si nosotros optimizamos la presión de perfusión cerebral, a pesar de la despolarización que está produciéndose, no va a ser tan dañina. Eso es lo que quiero ver. Yo nunca he visto aquí en México el monitoreo como lo vi en Europa, que se ponían las pequeñas placas para poder detectar la información. Entonces, si teniendo la oportunidad de poder dar el aporte suficiente de presión y de oxígeno, íbamos a disminuir los efectos isquémicos que produce la despolarización. Es allá donde voy. ¿Hay alguna información nueva que tú tengas sobre eso? ¿Cuánto mejorando el aporte de oxígeno evitas las despolarizaciones? No que yo sepa, no la he leído. Okay. Lo que hacen los centros es ponerles PTO y tratar de prevenir algo que ellos llaman, porque no lo podrían llamar como DSI o isquemia cerebral tardía, lo llaman como crisis metabólica. Y si hay una crisis metabólica, ellos los hipertensan. Y si mejora, bueno, lo que Ya pueden hacer ellos. Ajá, exacto, pero lo definirían como crisis metabólica, que haya bajado el PTO abajo de 20 o de 15. Pero Okay. no he encontrado yo tampoco algo que ayude a normar eso, doctor. La verdad, es la verdad, Okay. no podría. Gracias. Bueno, pues si hay algunas más preguntas por ahí, por Me, favor. me gustaría, me gustaría compartirles ese artículo. ¿Ya los vieron? Sí. Eh, Ese fue el artículo con el que el doctor Nicolás Ciarocci me dijo, estás viviendo en otra era porque los pacientes con hemorragia subaracnoidea aneurismática no necesariamente tienen que tener una sentencia de muerte. Se los dejo así se llama, resultados después de la era de los ISAT, de los estudios ISAT que fueron los endovasculares del COIL. O Y sea, luego, pues, interesante sería discutirlo, ¿no? Porque es en grado 5. a partir del 2014 para acá la mortalidad ha bajado. Sí, y también ha aumentado los outcomes neurológicos. Ha mejorado los datos neurológicos. Ok, Sí. pues es una esperanza para el futuro de ustedes que puedan tener la oportunidad de poder cambios en sus hospitales. Pues muy interesante, demasiado, aprendí demasiado hoy. Muchísimas gracias. Si hay por ahí algunas preguntas más, por favor.
pues no tenemos nada. Gracias, doctores, a todos ustedes. Buenas noches. Solamente quiero platicarles lo siguiente. El día de hoy fui a los hoteles que están en México, en la Ciudad de México, para poder hacer los talleres y está a 18 segundos caminando el hotel y el costo del hotel es de $35. No es un hotel 5 estrellas, es un hotel 4 estrellas. El hotel se llama Aranjuez. Queremos hacer también talleres en Perú. Estamos buscando al empresario, ya le hablamos hace un momento, para que podamos hacer tal vez en julio algún taller en Lima y las personas que les quede mejor ir a Lima, podamos hacer en Lima los talleres y las personas que nos queden en México, en la Ciudad de México, hacer los talleres acá. Entonces ya tenemos una propuesta de $35 que es aceptable para 6 días de talleres. Entonces yo les voy a pasar el presupuesto y pues les agradezco, muchísimas gracias. Buenas noches a todos y mañana vamos a ver, de Perú nos van a dar cuál ha sido la experiencia de Perú y luego viene Chile. Muchísimas gracias. Hasta luego a todos. Luego, gracias por la invitación. Hasta luego. Saludos. Gracias Jessica, a todos muchísimas gracias. Giovanna, Marugenia, Sarita, De Angelo, los iPhones que no vemos, Maggie, a todos muchísimas gracias. Vivio, Saramar, Vivio, Edison, Elida, Giovanna, hay muchísima gente. Muchas gracias, buenas noches a todo el mundo. Hasta luego a todos. Gracias. Buenas noches. Nos vemos Gracias, mañana. doctora. Hasta luego. Hasta luego. Luego, gracias a ustedes. Gracias, maestro. Ahí te hablo a respuesta, Fernando. Gracias. Hasta luego.